Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este viernes 24 de julio del libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, porque yo soy el dueño de ustedes. Yo los tomaré a uno de una ciudad y a dos de una familia y los conduciré a Sión. Después les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Y cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país en aquellos días, oráculo del Señor, ya no hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella. No se la recordará, ni se la echará de menos, ni se la volverá a fabricar. En aquellos tiempos se llamará Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella, y ya no seguirán más los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Queridos amigos, qué lindo que es esto. Vuelvan, hijos apóstatas, yande. Estaban yande, porque estaban en la secta, la protestante, han apostatado a su propia fe, ¿verdad? Y justamente con intenciones, pero muchas veces intenciones no tan bien elaboradas, queridos amigos, desde lo más profundo del corazón. Porque la ignorancia nos lleva justamente a eso. La apostasía normalmente sucede debido a la ignorancia. Y el Señor dice, atención, yo soy el dueño de ustedes. Yo los tomaré a uno de cada ciudad y a dos de una familia y los conduciré de nuevo a Sión. Upea la ñandeña genduanaye, upea la ñandeña moya de conazo. Upea la ñañe moyena peñande ya en donde pega tu hanguay ñande ko anga yaguata ya po peja y hawei ñande. Peja he y hawei ñande, ¿entienden? Porque normalmente nosotros queremos inventar cosas nuevas, inventar de acuerdo a nuestros caprichos, de acuerdo a nuestros intereses. En lugar de entender a Dios como creador nuestro, nosotros creamos a Dios de acuerdo a nuestros propios intereses. ¿Por qué existen tantas divisiones y tantas sectas, tanto protestantismo? ¿Por qué? Y porque justamente cada uno va creando de acuerdo a su deseo. No hay una unidad, queridos amigos, sino que cada uno oye para ir de aquí para allá de acuerdo a su conveniencia. Cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país, en ese momento ya no habrá necesidad, dice, de multiplicar, ni pensarse incluso ya en el arca de la alianza. Dice, imagínense lo que está diciendo el profeta. ¿Y por qué dice eso? Y porque ustedes ya tendrán guardados en su corazón las leyes de Dios. Entonces oye, en cada momento ya porque pea, ya porque amoa, peisa que ella pone de coebe o lo que sea, ni que de mondá, ni que de corruto. ¿Por qué? Y porque ya lo tenemos impreso, la ley del Señor en el corazón y en la mente. Aumiañan de ella huele cono, peñan de pues pese yo que fuera. De allá ya como ahí la iba ahí, ¿entienden? Ya no hace falta que tu papito y tu mamita venga y te diga lo que tenés que hacer porque es nena imbama, reikua pama. Pero reikua en el sentido de que la ley de Dios está ya metida en tu corazón. Pende caracube, oímos bebé. Y entonces, por consecuencia, vivimos de acuerdo a esa ley del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.